privilegio ahí, ¿verdad? Me estoy viendo así, en grandote, ¿verdad? Enorme. Bienvenidos, hermanos. Gloria al Señor que podemos compartir estos minutos. La palabra del Señor. Eso es maravilloso. Hemos orado, hemos cantado, hemos alabado al Señor y ahora pues vamos a meditar unos minutos en la palabra de Dios. Busque por favor en segundo libro de Crónicas, capítulo 12, segundo libro de Crónicas, capítulo 12. Ahí vamos a meditar en la palabra hoy. Así que búsquelo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12. Antes nos decían, ¿verdad? Búsquelo en la página tal de la Biblia, porque solo había una Biblia, era la Reina Valera, ¿verdad? Hoy hay diversidad de Biblia, así que no sirve que yo le diga búsquela en la página tal, no coincide, ¿verdad? Segundo libro de Crónicas, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 5 al 7. ¿Qué le parece? Bueno, ahí donde está, ponga su corazón en la lectura. Dice así del 5 al 7. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo: salvaré en breve y no derramaré mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Padre, gracias por tu palabra bendita, Señor, te adoramos, te bendecimos. Clamamos para que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos, Señor Jesús, y pueda hablarnos a través de ella. Consola nuestro corazón, fortalece nuestra fe, Señor, y ayúdanos, Señor Jesús, a alimentarnos, a hacer nuestra esta palabra, a guardarla en nuestro corazón y a tratar, Señor Jesús, de vivirla cada día. En el nombre glorioso de Jesús, bendecimos a cada persona, Señor, que está en sintonía con nosotros. En el nombre bendito de Jesús, la bendición de lo alto se derrame sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada persona. Bendito tu nombre. Amén. Amén. ¿Cómo vamos a reaccionar? Más de una vez usted ha usado esta palabra. Tiene que reaccionar. ¿A qué nos referimos? ¿A qué se refiere cuando le dice a alguien, tienes que reaccionar? Es que este no reacciona. Quiere decir que no respondemos a una situación, cualquiera que sea. Nos quedamos estáticos, nos quedamos impávidos, nos quedamos sorprendidos, quietos, sin decir ni hacer nada, como congelados. Y al momento de decir reaccionar y nosotros despertamos, entonces tomamos alguna acción sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar nosotros ante una circunstancia adversa, una circunstancia difícil que se nos presente? ¿Cuál sería la reacción de un cristiano, de un hijo de Dios? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué reacción espera Dios? Es que yo espero, dice la mamá, que este niño reaccione. O sea, casi como diciendo que reflexione y que cambie de actitud, ¿no? Es que yo espero que este hombre, esta mujer reaccione, ¿va? Y que se dé cuenta que la forma que está actuando no es la correcta. Entonces, si los humanos esperamos eso, ¿qué esperará Dios de nosotros? ¿Qué tipo de reacción espera Dios de usted y de mí? ¿Qué tipo de reacción tendríamos nosotros que tener para que a los ojos de Dios sea algo agradable, sea algo bueno, sea algo que de verdad pueda decir Dios, esto es lo que yo esperaba de este mi hijo, esto es lo que yo esperaba de esta amiga? ¿Qué tipo de reacción? Lo cierto es que en la vida enfrentamos momentos bien difíciles. Usted y yo enfrentamos momentos bien difíciles y tenemos que hacerle la lucha, como dicen. ¿Y qué tal si nos quedamos como mucha gente se queda ante una circunstancia adversa? Dice, se van a lanzar a su cama y se quedan esperando que la cosa cambie. O como el avestruz, que ve el peligro, corre, encuentra un orificio en el piso, en el suelo, mete la cabeza y se queda esperando a que la situación de peligro pase. No hay más reacción.
No busca otra cosa más que solamente quedarse estático allí, como para que el peligro pase y luego volver a la vida normal. Muchas veces me dijeron cuando yo estaba pequeño, una vez no me funcionó, pero me dijeron, cuando venga un perro en contra tuya, quédate quieto, no te muevas, porque el perro al ver que te quedas quieto va a pensar que no lo quieres atacar, entonces ya no te va a molestar. Y usted se le abalanza a un perro, se va a quedar quieto, sale corriendo, entonces el perro sale corriendo detrás de uno. Y la verdad que una vez vi que sí funcionó en alguien, vea. Se quedó quieto sin moverse y el perro solo se quedó quieto, también asustado cuando lo vio. Pues a mí me sirvió el chucho, aunque yo me haya quedado quieto, casi me arranca la pierna. Pero no es bueno quedarse estático ante una situación difícil. No es bueno. No quiero decir que lo correcto sea, en algunas ocasiones, si hablamos de pecado, corra lo más rápido que pueda, lo más veloz que pueda y aléjese lo más que pueda del pecado. Pero hay situaciones difíciles que enfrentamos, situaciones que nosotros a las cuales tenemos que reaccionar. Tenemos que tomar una decisión, tenemos que tomar una acción. No podemos sentarnos a esperar a ver qué hace Dios. No podemos sentarnos a esperar a ver qué hace la gente alrededor. No podemos esperar a ver qué hace el gobierno o qué hacen las autoridades para resolver el problema que estamos enfrentando. Tendremos que tomar una acción y tenemos que reaccionar ante esa situación que estemos enfrentando. Lo cierto es que la mayoría de circunstancias difíciles en el mundo surgen por el pecado. Mire, las guerras son producto del pecado. Dicen que esta enfermedad que está todavía dando lata a todo el mundo fue producto de una aberración de alguien que trabajó mal intencionalmente o accidentalmente, pero causó un gran daño que todavía no termina. Pero generalmente las crisis que hay, si decimos que las tormentas ahora, por poquito que duren 30 minutos, las tormentas cuando yo era niño duraban 2, 3 días y no dejaba de llover. Y no había tanta crisis como hoy hay. Hoy llueve 30 minutos y las calles se inundan. Las ciudades se inundan y se pasan llevando todas las casas más frágiles en el camino, ¿no? Se llevan, vimos una fotografía una vez aquí, un video una vez aquí en San Salvador, que se llevó una cantidad de automóviles de una colonia de mucha, vamos a decir, prestigio de la gente acomodada, vamos a decir, que vivía ahí, y se llevó los carros, la correntada de agua, y no llovió más de una hora. Pero todo eso, ¿qué se debe? Los humanos ocasionamos esas crisis. Nosotros somos los motores de esas crisis. El pecado es algo que nos lleva a dañar la naturaleza, el pecado es lo que nos lleva a dañar nuestras relaciones con las personas, el pecado nos lleva a dañar nuestra salud, el pecado nos lleva a arruinar todo lo bueno que Dios nos ha dado. ¿Qué espera Dios que hagamos nosotros? ¿Qué espera Dios? ¿Cómo espera Dios que nosotros reaccionemos? ¿Cuál será la respuesta a las crisis que enfrentamos? ¿Cuál será la respuesta a un hogar que se está destruyendo? ¿Cuál será la respuesta a una economía que está súper deteriorada? ¿Cuál será la respuesta a una naturaleza que está en decadencia? ¿Cuál será la respuesta a la crisis mundial que se está viviendo? ¿Cuál será la respuesta de los hijos de Dios? ¿Qué es lo que Dios espera que tú y yo como hijos de Dios hagamos? Israel está viviendo una crisis bien grande. El rey Roboam era el hijo de Salomón. Y Roboam tuvo una característica muy especial. Cuando Salomón murió, Roboam accede al trono, pero no hace lo correcto. Roboam empieza a dejarse aconsejar por personas que no eran sabias y deja a un lado a las personas sabias. Roboam comienza, en vez de bendecir al pueblo de Dios, comienza a poner mano dura sobre el pueblo. De hecho, ya Israel trabajaba duro para pagar lo que Dios le dijo a Israel cuando ellos pidieron rey. Cuando ustedes tengan un rey, ese rey les va a pedir y los va a azotar y los va a tener bien
amolados, vamos a decir nosotros. Y así sucedió. Entonces Israel estaba pasando por un momento de crisis. Roboam se había apartado de Dios, Roboam se había alejado de Dios y ahora venía con permiso de Dios, venía este rey, Sisac se llama, sí, Sisac se llama, y viene a invadir Israel, viene a invadir Israel. Y esto venía como consecuencia del pecado del rey y del pecado del pueblo, porque cuando la cabeza de la casa se aparta de Dios, oh hermano, hermana, mamá, papá, no te espantes que tu hijo, que tu hija se aparten de Dios. Si tú y yo, como cabeza de familia, nos apartamos del Señor, nos alejamos de Dios, comenzamos a tomar actitudes que no son correctas, que no nos extrañe que nuestros hijos van a hacer lo mismo. Si tú y yo comenzamos a vociferar de manera incorrecta, no te asuste que tus hijos hagan lo mismo. Y eso pasaba en Israel. El rey Roboam, en vez de buscar a Dios, en vez de buscar el consejo de Dios, buscaba el consejo de las personas que no eran muy devotas de Dios, que no buscaban al Señor, que buscaban solamente su beneficio. Entonces, claro, el consejo era para su propio beneficio, más que para el beneficio del pueblo. Y el pueblo estaba pasando una crisis tremenda. Tenía enfrente de ellos a un ejército que los iba a dañar, como no tenemos idea, que los iba a derrotar. ¿Qué esperaba Dios? ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo y qué es lo que tenía que hacer el rey? Y dice que tomaron una decisión correcta. La decisión en este momento no era buscar un culpable. La primera tentación que nosotros tenemos cuando nos va mal es buscar un culpable. ¿Por qué me está pasando esto? Porque esta persona me tiene mala voluntad, porque esta persona la agarró contra mí, porque esta persona no me quiere, porque el otro o la otra me tiene entre ceja y ceja. Lo que pasa es que esta persona se aprovechó, me engañó. Lo que pasa es que y toda la vida buscamos un pretexto. Eso ha sido desde el principio. Cuando Adán y Eva fracasaron, siempre buscaron un culpable. Adán casi que le echa la culpa a Dios, ¿verdad?, por haberle dado la mujer que tenía. Y la mujer dijo, yo no soy tan inteligente, así que la serpiente me engañó. Me engañó. Y siempre tratamos de buscar una excusa cuando las cosas nos van mal. Siempre tratamos de buscar un culpable cuando las cosas nos van mal. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ya dejemos de buscar culpables. Ya dejemos de buscar quién es el culpable o quién es responsable de que yo me sienta triste, de que yo me sienta deprimido, de que a mí me vaya mal económicamente. Ya dejemos de buscar culpables de que mi hogar no ande bien. Ya dejemos de buscar culpables de que mis hijos son rebeldes. Ya dejemos de buscar culpables de que yo no aprendo de la Biblia porque no me enseñan bien. Dejemos de buscar culpables. Los responsables somos nosotros. Nosotros tenemos que tomar la actitud correcta para poder salir de las situaciones que enfrentamos cada día. Y este pueblo, fíjense, a pesar de que su líder andaba mal, cuando vieron la avalancha del enemigo que venía sobre ellos, dice que vino el profeta Semaías, se acercó un profeta al rey Roboam y a los príncipes de Judá, o sea, a los principales, a las cabezas de las tribus. Y dice, ellos habían reunidos para ver cómo iban a enfrentar la situación contra el rey Sisac. Y les dice el profeta de parte de Dios, así ha dicho el Señor, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. O sea, ustedes están reunidos aquí tratando de encontrar un culpable, tratando de encontrar una forma de resolver esto, pero ¿saben por qué están así? Les mandó a decir el Señor, porque ustedes me han dejado. Y como ustedes me dejaron, yo también me aparté. Una de las cosas que sí aprendí desde el principio, cuando comencé a conocer al Señor, es que Dios es tan caballeroso que no me obliga a nada. Dios no me obliga a nada. Dios no me amarra y me ata para que yo permanezca al lado suyo para todos los días de mi vida. Me da la libertad de poder hacerlo para que yo lo disfrute. Cuando tú haces las cosas porque te obligan, cuando te llevan a un lugar obligado,
no lo disfrutas. Sufres mientras pasan los minutos en ese sitio y en esa actividad. Pero cuando tú lo haces porque quieres hacerlo, porque crees que es lo mejor, entonces cuando disfrutas verdaderamente lo que haces. Y este pueblo se alejó de Dios y Dios les estaba diciendo, ustedes están buscando aquí una manera de hacerlo. Bueno, yo quiero decirles cuál es la razón, cuál es el génesis de todo este asunto. Ustedes, les dice Dios, se apartaron de mí, me dejaron y entonces yo también me alejé de ustedes. Y los voy a entregar en manos de este rey Sisac. O sea, no es por gusto que estén aquí ustedes discutiendo, armando estrategias, tratando de buscar una solución. Ustedes van a caer en manos del rey Sisac porque yo le he dado permiso a este rey que los ponga como esclavos, que los tenga cautivos. ¿Por qué? Porque me place como Dios ver y porque yo soy Dios y hago lo que me da la gana cuando me da la gana. No, porque ustedes se alejaron de mí, porque ustedes se apartaron de mí, porque ustedes, a pesar de que yo los he bendecido tanto, los he guardado tanto, los he cuidado tanto, ustedes se apartaron de mí. Entonces quiere decir que si ustedes se apartan de mí, quiere decir que no les interesa nada de mí. Y no voy a insistir, porque si ustedes no quieren, entonces pues me aparto, caminen solos, pero esta es la consecuencia. Caminar sin Dios, la consecuencia es fracaso. Caminar sin Dios, la consecuencia es derrota. Caminar sin Dios, la consecuencia es que el diablo nos agarra y hace con nosotros lo que quiere. Culpa de Dios que no nos defiende, no, es culpa de nosotros que nos apartamos de la mano de Dios, que nos soltamos de la mano de Dios y nos alejamos de él. Y eso es claro cuando Dios le dice aquí, ¿por qué está pasando este problema? Y no era nuevo para Israel de seguro, esta expresión de Dios. Ustedes se apartaron y por lo tanto ahora están solos. Ustedes quisieron caminar solos, bueno, pues caminen solos. Si se sienten tan buenos para caminar solos, pues caminen solos. Pero vea, cuando Roboán escucha el mensaje de Dios, dice que los príncipes de Israel que estaban ahí reunidos y el rey se humillaron. Cuando ellos escuchan el mensaje de Dios a través del profeta, ellos se humillan, tanto el rey Roboam como los príncipes de Israel que estaban ahí reunidos, y dijeron, de verdad que Dios es justo y tiene la razón. La realidad es que nos hemos apartado de Dios y esto que está aconteciendo es la propia justicia divina. Dios no cambia sus preceptos. Dios no modifica sus propósitos. Los propósitos de Dios son los mismos, pero también las consecuencias no cambian a nuestra desobediencia, no cambian. Si nosotros somos desobedientes, no cambian las consecuencias, es la misma. Y la paga del pecado es muerte, aunque no nos guste oírlo. La paga del pecado es muerte. Y Dios esa premisa no la ha cambiado. Sigue siendo así. ¿Qué fue lo que pasó aquí con estos en esta ocasión? El problema que tenían ellos no era sencillo. Era casi como Rusia contra, ¿cómo se llama el país ese? Ucrania, ¿verdad? El gigante contra el pequeño. Y el pequeño no puede hacer nada porque el gigante tiene todas las armas del mundo. Era un problema terrible. Iba a haber una mortandad horrorosa en Israel. ¿Y qué es lo que ocasionó? Cuando ellos escucharon la realidad de lo que estaban viviendo y por qué lo estaban viviendo, entonces reaccionaron. ¿Y cómo reaccionaron? Dice la escritura aquí que se humillaron y reconocieron que lo que estaban viviendo era justamente por su pecado. Aunque el pecado, aunque la situación difícil que está sobre nosotros haya sido provocada por nosotros mismos, primero tenemos que reconocer que hemos fallado, que nos alejamos de Dios, que nos apartamos del consejo de Dios. Y ante esa humillación, que en aquel tiempo era lanzarse al piso
rostro en tierra, llorar, quizás hasta rasgarse las vestiduras, llenarse la cabeza de ceniza y el cuerpo de ceniza y sentarse sobre silicio, sobre tejido de silicio. La reacción de Dios, mire cómo fue tan linda. Dice, y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra al profeta y le dijo, se han humillado. Y es que de seguro que este rey y estos príncipes no se humillaron porque, bueno, hagamos a ver si logramos sorprender a Dios. Dios no puede ser burlado. Y esta humillación y este arrepentimiento fue sincero. Y cuando Dios lo ve, dice, se han humillado, le dice al profeta, le habla al profeta y le dice, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, no va a pasar mucho y no se derramará mi ira contra Jerusalén por medio de Sisac. Yo había decidido hasta borrarlos quizás del mapa por medio de Sisac. Sin embargo, he visto que se han humillado. Y que si hay algo que se mueve el corazón de Dios es la humillación de sus hijos. Dígame si no es cierto usted como mamá o como papá. Cuando sus hijos se portan mal, cuando hacen algo indebido y regresan y usted los confronta y ellos comienzan a llorar arrepentidos de lo que han hecho. ¿No es cierto que por mucha cólera que usted tenga, por mucho enojo que usted tenga, se le quitan las ganas de castigarlos? Se le quitan las ganas de tomar una corrección dolorosa contra ellos. Dios es el que generó este sentimiento. Cuando Dios ve que tanto el rey como los príncipes, y de abajo del rey estaban los príncipes, y abajo de los príncipes estaba el pueblo entero, lo más seguro es que el pueblo entero se iba a humillar también de la misma manera. Dios dice, se han humillado. Así es que yo sé que es sincero esa reacción que han tenido, es sincera esa acción que han tomado, es sincero el arrepentimiento que tienen, así que no los voy a destruir, no los voy a destruir, más bien dice, los voy a salvar en breve. O sea, las consecuencias las vivieron quizás por un ratito nada más, porque la mano de Dios detuvo al rey Sisac para que viniera contra ellos para exterminarlos. Dice Dios, no los destruiré, los salvaré en breve, dice la palabra, miren, los salvaré en breve, o sea, rápidamente voy a parar este castigo que yo estaba enviando sobre ellos cuando se apartaron de mí. Pero dice Dios ahí, serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. O sea, del todo no les quitó el castigo, no ocasionó ¿qué vamos a decir? El nivel en que Dios había dicho, pero tienen que aprender algo. Y ellos van a aprender que es mejor servirme a mí que servir a los reyes del mundo. Israel falló cuando pidieron rey. Fracasaron. Ellos tomaron la peor decisión de su vida como país, como nación, haber pedido tener rey. Ellos, su rey era Dios y les iba bien. Pero quisieron tener un rey como todas las naciones. Y eso les causó gran problema, gran problema. La humillación en las escrituras, cuando Salomón está ofreciendo la casa de Dios, había mucha idolatría en ese tiempo. Dice en el capítulo 7, verso 12, ¿verdad? Dice el Señor. El verso 14 vamos a leer. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
¿Qué incluye la humillación? La humillación no es solo llorar en el momento, ¿verdad? Porque cuántos lloran en el momento y cuando salen van riéndose porque lograron impresionar a la persona. Dice, si se humillaren mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Orar, buscar el rostro de Dios, convertirse de los caminos malos por los cuales estamos caminando. 3 aspectos que debemos de cumplir cuando nosotros decimos voy a humillarme delante de Dios. ¿Cuánta gente dice voy a humillarme delante de Dios? Está bien humillado delante de Dios y lo único que está haciendo es orar. Pero su estilo de vida no cambia. No se convierte de sus malos caminos. Entonces dice Dios, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo ora, si mi pueblo busca mi rostro, si mi pueblo se convierte de sus malos caminos, entonces dice la cuestión va a cambiar. La historia va a ser diferente, porque voy a oír, sus oraciones no tendrán ningún estorbo, llegarán a mi oído y entonces voy a sanar su tierra, voy a perdonar su pecado y voy a sanar su tierra. Este pueblo dice que se humilló. De seguro Dios vio el corazón de Roboam en este momento, el corazón de los príncipes en este momento, y reconoció que había humillación verdadera ahí, que aquella gente estaba verdaderamente arrepentida. Ahora algo tenían que aprender, porque mire, las consecuencias de nuestro pecado no las borra Dios. Si es que eso es, usted dice, voy a comerme esto que me han dicho todos los médicos que me es dañino, que me va a causar un gran problema, pero yo me lo como y se lo come, la consecuencia de su desobediencia no la para nadie. Usted va a padecer por un momento. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Dice Dios, no voy a dejar que perezcan, los voy a salvar en breve. Voy a dejar un rato que padezcan un poquito, pero no los voy a dejar perecer. No los voy a destruir, los voy a salvar. Porque verdaderamente este pueblo se ha humillado. De verdad que Dios hizo este pacto con Salomón, que si el pueblo hacía esto, su respuesta iba a ser perdonar su pecado y sanar su tierra. Y Roboam lo estaba haciendo ahora. Y la respuesta de Dios era el cumplimiento de aquel pacto que había tenido con Salomón. Crisis terrible. Ante la crisis es bien fácil, no diría fácil, ¿verdad? Porque esto no es fácil, pero es como que es menos difícil, vamos a decirlo así, arrepentirse, pedir perdón, buscar a Dios. Y eso es un fenómeno normal. Cuando hay guerra, cuando hay catástrofe, cuando hay crisis, de todos modos, las iglesias se llenan de gente buscando a Dios. En las casas todos hablan y buscan y oran y rezan o hacen lo posible por contactarse con Dios para estar en comunión con Dios y sentirse seguros. Pero cuando nos va bien, ¿cuál es la reacción que Dios espera cuando te va bien y cuando me va bien? Cuando ya la guerra pasó, cuando ya la enfermedad se fue, se terminó la pandemia, se acabó todas las consecuencias del terremoto, toda la gente está siendo ayudada, el desborde del río ya terminó el invierno, ahora vamos a reconstruir, dice la gente, y a todos les dieron una parcelita, les construyeron una casita y todos están felices. ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo debemos nosotros reaccionar ante esa bondad de Dios? Cuando Dios nos bendice, ¿cómo debemos reaccionar? Cuando Dios nos bendice, ¿cómo debemos reaccionar nosotros? ¿Cuál es la actitud que debemos de tener cuando Dios nos bendice de esa manera? Mire, vamos a ir al segundo libro de Crónicas, el mismo libro que usted tiene ahí, solamente que el capítulo 14. Y vamos a leer un versículo que es el versículo 7. Dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades, cerquémosla de muro, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado
y él nos ha dado paz por todas partes. Edifiquemos pues. Y como consecuencia, dice la escritura ahí, fueron prosperados. Ya Roboam no era rey, ya había pasado. Ahora estaba un rey llamado Asa. Y este rey empieza a ver prosperidad en el pueblo. Empieza a ver prosperidad en la gente, prosperidad en la nación. Y dice, bueno, Dios nos ha bendecido mucho, dice él, ¿verdad? Dios nos ha dado paz. No tenemos ya el temor de que van a venir naciones vecinas a invadirnos y a tomar lo que Dios nos ha dado. Ahora estamos bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice él. Edificar. Edifiquemos la ciudad. Cuando te sientes tranquilo, cuando Dios te da respuesta a la necesidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es la reacción que debemos de tener? Edificar, o sea, fortalecer esa vida buena, esa vida tranquila que disfrutamos en ese momento. Tenemos que fortalecerla, tenemos que cuidarla, tenemos que hacer todo lo posible para que no haya nada que pueda impedir que la sigamos teniendo. Y en aquel tiempo el prepararse para permanecer en paz o para estar seguros era amurallar las ciudades, poner torres con vigías para que de lejos se pudiera ver si algún enemigo se acercaba, era poner puertas con barras muy fuertes que impidieran ser abiertas fácilmente y que el enemigo pudiera entrar. Ahora dice, vamos a acercar y vamos a cuidar lo que Dios nos ha dado, porque esta tierra es nuestra. Esta bendición es nuestra. ¿Qué vamos a hacer cuando Dios nos sana? Pues vamos a cuidar nuestra salud. Vamos a cuidarnos. Vamos a hacer lo correcto para que nuestra salud permanezca buena. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando Dios nos ayuda a resolver un problema económico? Pues no vamos a salir a enloquecernos porque ya no lo tenemos. Vamos a cuidar ese estatus, vamos a cuidar ese momento, que ese momento sea bueno, sea largo, sea bueno, para no volver a tener la misma crisis. Pero ¿qué hacemos la mayoría de nosotros? La mayoría de nosotros, cuando ya tenemos paz en el hogar, empezamos otra vez a hacer lo mismo que hacíamos antes. Cuando ya nos sentimos bien, empezamos a hacer todos los desórdenes que antes hacíamos. Cuando ya sentimos que no tenemos la apretazón económica, entonces empezamos a hacer lo que antes hacíamos y que nos llevó a tener la crisis. Debemos de edificar, dice. Edificar nuestro alrededor, nuestro contexto, edificar nuestra vida. Edificar nuestra vida quiere decir aseguremos nuestra relación con Dios. Que no haya nada que sea capaz de evitar que nos relacionemos con Dios. Aseguramos, dice él, aseguremos nuestra vida. Él nos ha dado, dice, nos hemos buscado, le hemos buscado y él nos ha dado paz, o sea, no ha venido nadie a quitarnos la vida. Vamos a asegurarnos que vivamos tranquilos, vamos a asegurarnos que nuestra familia funcione tranquila, adecuadamente, bien. Vamos a asegurarnos que nuestro trabajo sea bueno. Vamos a asegurarnos que nuestra economía siga funcionando de una manera buena. Vamos a asegurarnos de que todo lo que esté alrededor de nosotros, que nuestra iglesia funcione correctamente. Esa es la reacción que debemos de tener cuando las cosas nos van mal. Y esa es la reacción que debemos de tener cuando las cosas nos van bien. Una, cuando nos va mal, humillémonos. Hay un trasfondo en ese asunto y Dios no es el culpable. Generalmente somos nosotros. Y dejemos de buscar excusas culpables a quienes señalar y a quienes responsabilizar de lo que nos pasa. Nosotros mismos damos permiso de que el pecado entre a nuestra vida. Y nosotros solitos estiramos la mano, abrimos la boca, encaminamos el pie para hacer lo que no deberíamos de hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es humillarnos, buscar el rostro de Dios, orar. Y cuando estamos bien, bueno, edifiquemos nuestra relación con Dios, fortalezcamos nuestra relación con Dios, aseguremos que ese momento que estamos viviendo sea muy largo hasta que Cristo venga. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dice ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Y fueron prosperados. Miren, fueron prosperados. En el capítulo 12 dice aquí, se humillaron y dijeron justo Jehová, y ellos fueron salvos.
no padecieron la muerte, no padecieron las consecuencias de su pecado como debería de haber sido. Dios los salvó. Y ahora dice, cuando usted y yo fortalecemos nuestra relación con Dios, fortalecemos la relación familiar, fortalecemos la relación en la iglesia, fortalecemos la relación en el trabajo, fortalecemos la relación en todo lo que hacemos, fortalecemos nuestras actividades y hacemos las cosas como manda la Escritura, como para Dios. Entonces dice la Escritura, fueron prosperados. Algunos critican tanto esto del evangelio de la prosperidad, porque algunos venden que si uno se hace cristiano, la prosperidad va a entrar como por arte de magia por la ventana mientras duerme y lo va a llenar. Tampoco es que yo voy a empezar a dejar a un lado a Dios y voy a empezar a querer tener la prosperidad por mis propios méritos. Pero una de las consecuencias, la consecuencia de fortalecer mi relación con Dios, la consecuencia de fortalecer la relación con mi familia, la consecuencia de fortalecer la relación con todas las personas con las que yo estoy compartiendo, es que todo es prosperado. Mi armonía con Dios prospera. La armonía en mi casa mejora y eso es prosperar. Mi economía mejora y eso es prosperar. Dice un dicho ahí, no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. El rico no es el que tiene más y el que cuenta por millones. El rico es aquel que no necesita tener tanto para ser feliz, porque Dios lo ha prosperado. Y a este pueblo Dios lo prosperó. ¿Por qué? Porque se aseguraron. Dice aquí el consejo, dice, bueno, ahora edifiquemos las ciudades. Ya no tengamos ciudades que sean vulnerables, ¿no? Ya no tengamos vidas vulnerables, ya no tengamos estilos de vida vulnerables, ¿no? Dice aquí, y cerquémoslos con muros, con torres y puertas, de modo de que nosotros podamos visualizar al enemigo cuando se viene acercando a nosotros, de modo que si el enemigo se acerca a nuestra casa, podamos distinguirlo, si se acerca a nuestra vida, podamos distinguir que el enemigo viene y podamos reaccionar adecuadamente en defensa de lo que Dios nos ha dado. Esta tierra es nuestra, dice, esta tierra es nuestra. La tierra es nuestra porque hemos buscado, o sea, el tener esta bendición que ahora tenemos no nos cayó por arte de magia, es que hemos buscado a Dios, lo hemos buscado y por eso Dios nos ha premiado con todo lo que ahora tenemos. Entonces edifiquemos, fortalezcamos. ¿Cómo debemos reaccionar cuando viene la crisis? Humillémonos delante de Dios. ¿Cómo debemos reaccionar cuando venga la bonanza? Edifiquemos, fortalezcamos nuestra relación con Dios. Acerquémonos más a Dios para garantizar que todo lo bueno que Dios nos ha dado permanecerá con nosotros. Dos cosas. Si me va mal o si me va bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a buscar y servir al Señor. Voy a buscar y honrar el nombre de Dios. ¿Me va bien? Voy a humillarme y voy a buscarlo. ¿Me va mal? Voy a humillarme y voy a buscarlo. Voy a mantenerme cerca de Él. Y eso va a garantizar que mi felicidad estará ahí conmigo durante todos los días de mi vida. ¿Quiere tener la reacción correcta? No se quede quieto. No es bueno quedarse quieto, no se quede quieto, reaccione, humíllese delante de Dios, busque el rostro de Dios, ore, cambie su estilo de vida y Dios sanará su tierra, sanará su hogar, sanará su trabajo, sanará su familia, sus vecinos, Dios sanará su iglesia, Dios lo hará. Y cuando venga la paz y todo esté bueno y podamos disfrutar momentos buenos, bueno, edifiquemos eso que tenemos, fortalezcamos, defendámoslo, pues. Defendámoslo. ¿Y cuál es la mejor manera de defenderlo? Es acercándonos más a Dios, aferrándonos más a Dios, poniendo cercos y murallas divinas para que no pueda acercarse el enemigo y robarnos la bendición de Dios. ¿Cómo vamos a reaccionar? La palabra de Dios nos da el consejo. Humíllase y fortalezca su relación con su Creador. Dios, te doy gracias. Tu palabra es bendita, Señor, y nos da el consejo a tiempo. Gracias, Señor,
Vamos a hacer lo que tu palabra recomienda. Vamos, si nos está yendo muy mal, si nos sentimos muy mal, vamos a humillarnos delante de ti, Señor. Vamos a orar, vamos a buscar tu rostro, vamos a arrepentirnos de nuestro pecado, vamos a cambiar nuestra vida. Y sabemos, Señor, que ante esa actitud nuestra, tú has prometido, es una promesa tuya, sanarás nuestra vida, sanarás nuestra tierra, sanarás nuestros hogares, sanarás nuestras iglesias, sanarás nuestros lugares de trabajo y todos los lugares donde nos movemos serán sanados, Señor. Gracias, Señor, porque cuando el lugar haya sido sanado y podamos disfrutar de tus bondades maravillosas, reafirmaremos nuestra relación contigo. Estaremos siempre agarrados de ti, Señor, tomados de la mano tuya, muy cerquita de ti, Señor. Cercaremos, Señor Jesús, la bendición que tú nos has dado. Pondremos torres, Señor Jesús, por donde podamos visualizar al enemigo cuando se quiera acercar a nosotros y reprenderlo, rechazarlo. Y sabemos, Señor, que la prosperidad será parte de nuestra vida siempre. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias por ayudarnos, gracias por no olvidarte de nosotros, gracias por escuchar nuestra oración, nuestra plegaria, por recibir, Señor Jesús, nuestras palabras y por ver, Señor Jesús, más allá de lo que nosotros podemos ver, muy dentro de nuestro corazón. Te amamos y te bendecimos, Padre, y te glorificamos. En el nombre bendito de Jesús, te honramos, Señor. Amén.